En esta parte del Chocolatín de Burgos estamos en contacto con Tato Iglesias, con Roberto Tato Iglesias. Él es sociólogo, educador popular, fue discípulo, amigo de Paulo Freire, ni más ni menos, y uno de los fundadores del movimiento de educación popular conocido como la Universidad Trashumante. Bienvenido, Tato, a Radio Memoria de La Rioja. Bueno, ¿cómo les va? Mucho gusto, muchas gracias. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias, Tato, por atendernos. Tato, te vamos a tener por estos pagos el próximo sábado. Vas a estar presentando... Nuevamente, sí. Porque La Rioja es una de las provincias que más he visitado, de diferentes formas, ¿viste? Pero he estado varias veces allí. Y mi penúltimo libro también lo presenté ahí en La Rioja, que lo hicimos en el aula magna de la universidad, a la mañana, me parece, y a la tarde en un club que estaba el Moncho Navarro y el Monchi y toda la familia. Así que siempre me da placer ir. Y ahora venís con Memoria Circular del país que estamos siendo. Contanos un poquito de qué se trata el libro. Bueno, mira, el libro nace como todas las cosas de procesos, ¿no? O sea, yo estuve 30 años enseñando en la universidad sociología y después recorriendo el país con el Quincho un par de veces y dando talleres en todas partes. Y es evidente que la pérdida de memoria colectiva de lo que ha pasado en el país es increíble. O sea, es un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahora, con mucho que ver. Y yo creo que todos somos culpables de alguna manera de eso, ¿no? Entonces, yo preguntaba a mis alumnos, por ejemplo, estoy hablando del cuarto año de pedagogía en la universidad, ¿quién es el ministro de Educación? Y no tenía ni idea. O qué pasó en Chiapas en el 76, ni idea. Y las cosas que le preguntaban a cualquiera, si hoy les preguntás quién fue Ilia, no tienen la menor idea, la gran mayoría. Entonces se me ocurrió, si bien no soy historiador, me gustó mucho siempre la historia, se me ocurrió escribir un libro que pudiera narrar con bastante simpleza, no como historiador, sino como hechos, ¿qué pasó desde 1810 hasta acá? El primer tomo va desde 1810 hasta el gobierno de Belarrúa, ahí termina el 2001. Y bueno, mi intención es señalar acontecimientos, fechas y dar mi opinión de los mismos. En todos los momentos pasa eso, ¿no? Entonces voy señalando hitos históricos importantes este siglo pasado, como la ley Salpeña, que permite que votemos todos, después el gobierno de Irigoyen, la década infame, el nacimiento del peronismo, el golpe al peronismo, todo lo que es la resistencia peronista, toda la cuestión de los diferentes gobiernos que tienen golpes militares, Frondizi, Ilia, hasta que llegué a Campo de vuelta, Perón, y vino la dictadura terrible, ¿no? Y bueno, trato de señalar hechos, fechas, y yo hablo de cada uno de esos acontecimientos desde una mirada crítica, obviamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar. Lo que pasa es que la presentación que hacemos nosotros es una presentación bien trashumante, ¿viste? Nosotros siempre fuimos amantes del circo criollo e intentamos salir la primera vez con un circo, pero no teníamos plata ni recursos para poder hacerlo. Pero te quiero decir que hay música, hay baile, hay poesía, hay juegos, o sea, es bastante inédita la presentación, pero bueno, es nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de entender también la palabra y el arte, ¿no? Claro, que no vayan esperando una presentación académica porque de ninguna manera va por ese lado. No. Tato, Totalmente, lejos de eso. Sí. Esto que decís vos que como que se pierde la memoria de que nos pasa, digamos, es algo histórico. Me atrevo a decir en el país, quizás también en el mundo, pero lo vemos mucho en nuestro país. Ya Walsh lo señalaba ya a fines de los 60 en esa famosa frase que tiene Walsh, que las clases dominantes siempre han procurado que las clases populares no tengan historia, ni ídolos, ni referentes. Sí. Y ahora se ha profundizado muchísimo más eso, sí, ¿no? Es todo un proceso. Mira, para mí es todo un proceso porque el decaimiento de la educación pública viene para mí, ¿no? El primer hito fue cuando Frondizi, en el año
1500, espérate que estoy confundido, después de Perón. Después de Perón. 1956. 1958, No, por ahí, 58, sí. lanza la ley famosa que permite la educación privada. ¿No? Que hay una guerra. Yo estaba en un colegio religioso, me pusieron un banderín verde acá en la solapa y tuve que salir a pelear contra chicos que tenían banderín violeta, no entendíamos nada, ni ellos ni nosotros, pero nos matábamos a trompada, ¿viste? Esas cosas que pasan en Argentina. Y bueno, finalmente se lanza la ley que permite la educación privada. Ese no es el problema, porque seríamos fanáticos. El problema es que el gobierno empieza a repartir el presupuesto entre la universidad pública y la universidad privada. Y la universidad privada, si es privada, tiene que mantenerse con sus recursos, no necesitaría teóricamente, y no estoy hablando de las parroquias que muchas veces necesitan recursos, sino hay universidades privadas que son riquísimas, tienen muchísima plata. Bueno, y ahí empezó una merma en el presupuesto universitario. Después, cuando sucede el gobierno de Onganía, la noche de los bastones largos, no sé si ustedes se acuerdan, que por primera vez entra el ejército y la policía a la universidad y caga palazo a profesores, alumnos, no docentes. Es la primer gran emigración de intelectuales argentinos afuera que no volvieron más, la mayoría no volvieron nunca más, y han brillado en otros países. Bueno, el segundo. El tercero, gravísimo ya, fue la dictadura porque fue inédito. Ahí mató la ciencia, mató profesores, quemó libros, o sea, fue un espanto. En principio, yo digo que ya no hay fuerza ni para nombrarla, ¿viste? Ni para llorar por todo lo que ha pasado. Y fue Menem cuando sanciona la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior es el golpe definitivo, que ningún gobierno posterior lo cambió, porque convirtió el sistema educativo en un comercio, ¿viste? O sea, hay que tener puntaje, hay que elevar la calidad educativa, como si fuera fábrica. Y bueno, y eso no se recuperó. Yo he trabajado muchísimo con docentes, he recorrido el país trabajando con docentes, amo a los docentes porque fui docente, pero tengo que reconocer que el sistema educativo y las familias, ¿no? Han hecho un proceso de ocultamiento de realidad muy, muy serio. Muy serio. O sea, en realidad en la escuela por ahí se aprende mucha matemática, mucha geografía, pero por la historia real no la cuentan, ¿no? Entonces la realidad no entra por las ventanas de las universidades y las ventanas de las escuelas, pasa de largo. Entonces el chico, digamos, uno puede decir no tiene la culpa, tiene la culpa que a lo mejor no tiene el deseo de informarse y de formarse, porque de eso se trata. Y entonces esto fue cada vez peor, el proceso fue cada vez peor. Y hoy, ¿qué pasa? Tenemos un pueblo en general, y cuando digo pueblo digo toda la gente que es crítica y de clase media y clase baja, ¿no es cierto?, que tiene un analfabetismo político muy, muy, muy grande. Entonces la gente dice, ¿por qué no hay reacción? Y bueno, si la gente... hay tres planos de la vida de cualquier ciudadano que para mí son fundamentales: informarte, formarte y comunicarte. O sea, informarte, que sé que es difícil hoy encontrar medios, pero hay un montón de medios donde vos te podés formar por radio, por televisión, por un montón de cosas. Formarte, que también es un deseo, formarse no es capacitarse, ¿no? Porque la capacitación está en la ley federal. Claro. Porque capacitarte es buscar una forma de estudiar algo que te permita vivir o no con cierta dignidad. Pero formarse es aprender a ver cuáles son los problemas que hay en el país y en el mundo, cuáles son las causas de esos problemas y cómo vamos a hacer para transformarlos. O sea, eso es un tipo formado. Hay gente que es totalmente analfabeta, me ha pasado a mí en Santiago del Estero una vuelta que fui, y sin embargo tiene una capacidad de leer la realidad que es impresionante, ¿no? La formación es esa. Y comunicarse, ¿qué quiere decir? Que entre todos de abajo empecemos a comunicarnos las cosas que tenemos en común, no estemos aislados. Este viaje a La Rioja van a viajar más de 130 personas con la Transhumante, y ahí la orquesta Angelelli está preparando una fiesta muy importante, tanto para la procesión del libro como para la peña. No es solamente presentar un libro y hacer una peña. Ahí recién ustedes nombraron palabras como comunidad, y es eso, ¿no? La salvación nuestra está en hacer cosas que el capitalismo no entienda.
Por ejemplo, si nos abrazamos, si nos amamos, si no vivimos para la guita, si vivimos por valores, todo lo que venimos y lo que están, todo lo hacemos gratis. Nadie cobra un peso de nada. No, al contrario, nosotros podemos pagar somos autogestionados, tenemos nuestra pequeña transhumante con el rally todos los años que nos permite hacer estas movidas, ¿no? Y ojalá que se multipliquen en todas partes del país. Pero esa es la idea. Buen día, Tato. Carlos te saluda. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿A qué le atribuís vos a esta decadencia del sistema educativo? ¿A un problema, Bueno, a un problema ideológico, digamos? O sea, decir... Obviamente, sin ninguna duda. Mirá, yo creo, lo que vamos a hablar mañana también un poco me interesa ver que la gente, cómo se lee la realidad y desde dónde se lee la realidad, ¿no? Entonces siempre hay dos miradas, hay una mirada conservadora y una mirada crítica. Entonces ese es el problema, que la mirada crítica prácticamente ha desaparecido, no hay posibilidades casi de nombrarla, y si vos la nombrás te pegan, sos marginado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que alimentar esta mirada crítica, y no tanto desde autores europeos, sino desde autores latinoamericanos, ¿no? Porque es muy distinto que yo no estoy negando los escritores europeos para nada, ni la ciencia europea, pero para entendernos nosotros tenemos que pensarnos desde nosotros, y de toda la gente que ha escrito, como Pablo Freire, por ejemplo, Rodolfo Kusch, Eduardo Galeano, que podría nombrar miles de intelectuales latinoamericanos que escriben desde esta realidad y la describen perfectamente bien y saben para dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, es todo un proceso que la dictadura tuvo muchísimo que ver. Muchísimo que ver, porque yo pude ver cómo mataban a mis compañeros, cómo sacaban la materia de sociología, cómo nos echaban, cómo nos quemaban los libros, cómo nos allanaron la casa, cómo nos metieron presos, cómo nos mataron. Todo ese proceso lo vivimos en carne propia. A mí me echaron en la universidad en el año 76, 77, tuve 8 años fuera de la universidad, me allanaron la casa 2 veces, un desastre. Y fui digamos que tuve más suerte, porque todavía sigo vivo. Pero tengo amigos íntimos míos que han desaparecido, ahí sabe dónde está el propio rector de nuestra universidad, Mauricio López, no apareció nunca más, se han desaparecido más, ¿no? Entonces, digo, todo esto tiene mucho que ver, porque todo eso se negó, yo me acuerdo en el año 83, cuando volvimos, los pibes nos preguntaban cosas que eran prácticamente absurdas, porque cuando ellos escuchaban un tiro, los padres les decían, mirá, no, están festejando la Navidad o el Año Nuevo, o lo que va a venir una fiesta, qué sé yo, ¿y dónde está el tío Ricardo? No, se fue a España, o sea, una negación absoluta y total de lo que estaba pasando y de lo que había pasado. Y eso no puede ser. Y ese proceso siguió hasta el día de hoy. Y la escuela muchas veces también negó esto. Muchas veces, no todos, pues evidentemente hay docentes que no son así. Pero así, los docentes críticos no son bien mirados en la propia escuela, ¿viste? Es la verdad. Al contrario, son tipos que molestan, que joden. Entonces es todo un problema ideológico y político y metodológico que lleva muchos años y que se ha ido degradando al punto tal que hoy hay chicos que no pueden entrar a la escuela primaria, ni a la escuela secundaria, ni a la universidad, aunque quieran, porque son sistemas que están preparados para otra cuestión, para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos educación popular, tenemos una escuelita transhumante donde participa la gente de los barrios, donde no enseñamos a leer y escribir, no nos interesa, enseñamos a leer la realidad, claro. Que la gente la lea como le parezca, pero que la lea, ¿no? Y que sepan que son pobres y por qué son pobres y quién los caga y cómo se pueden organizar para hacer una cuestión distinta, que no pasa por la violencia, ¿no? Pasa por una resistencia de valores, de ideas, de amores, de todo eso, de música, de teatro, de arte. Hoy tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con el Indio Solari, es una contracultura contra todo lo que plantea Milei, que es impresionante. O sea, la cultura popular la podrán doblegar, la podrán meter en catacumbas, pero nunca la van a poder matar porque existe vitalmente. Tato, y digamos con respecto a este maldito dispositivo tecnológico, el celular, ¿qué lugar le daría dentro
de este vacío, digamos, de información, de educación de los sectores más jóvenes? Bueno, mira, el celular es un fenómeno parecido cuando apareció la televisión, que la gente se horrorizaba, ¿viste? Entonces, a mí siempre me pareció que los medios, o las técnicas, no tienen nada que ver. O sea, lo que tiene que ver es el movimiento ideológico que se genera a través de esa técnica. Por ejemplo, el celular. El celular es tremendamente útil si vos lo usás para el bien. Por ejemplo, nosotros que somos transhumantes, que tenemos gente en todas partes del país, es fundamental el celular, porque podemos juntarnos, si no podemos estar todos los días juntos, nos juntamos, charlamos, discutimos, planificamos. Ahora, pasa que no ocurre eso en general, la gente está ligada al celular, al TikTok, a esto, a ver los reels, a ver aquello otro, y los jóvenes eso tiene una influencia fundamental, es un vicio el celular, como el cigarrillo, como el alcohol, como la droga, ¿no? Entonces uno tiene que tener muy claro esa cuestión. ¿Y cómo, desde hola Laura, te saluda, desde la educación popular, cómo se maneja esta cuestión de las tecnologías? Bueno, mira, en los barrios pasan cosas gravísimas hace tiempo, ¿no? Uno de los temas más graves es el tema de la droga, y nadie dice nada. O sea, acá hay temas que hace años que están instalados y que la gente va avisando, pero no, porque todo el mundo se da cuenta que hay una convivencia entre la política, la justicia, la policía, la droga, y todos los intentos que hacen son para la televisión, para mostrar, pero después se van y todo sigue igual. Claro. ¿No? Entonces, hoy uno de los problemas más graves, la gente nos cuenta y llora. Los hijos se drogan porque no tienen otra cosa que hacer, o venden drogas porque no tienen otra cuestión. Entonces se trata de ver cómo hacer cosas en los barrios que cambien esa tónica, pero que la gente se entusiasme con eso y sepa que es tener un ideal, que es tener una vocación, pero tampoco pueden hacer nada para cumplirlo, salvo que lo organicemos en forma tal que puedan trabajar juntos en cosas diferentes. Pero es todo un laburo que tendría que estar todo el pueblo trabajando en eso, y toda la gente que es crítica trabajando en estas cuestiones, en cómo hacer un sistema de educación popular donde toda la gente pueda estar formándose activa, etcétera. No ligadas a los gobiernos. Claro. La educación popular tiene que ser autónoma, ¿viste? Sí. En el gobierno anterior, sí. No, que en algún momento escuché o leí que fuiste muy crítico con los movimientos sociales que dejaron de ser justamente... Por supuesto, porque todos los movimientos sociales se ligaron a un gobierno, es lo peor que pueden hacer, ¿no es cierto? Porque entonces, por ejemplo, los derechos humanos, que terminaron criticando nada más que los derechos humanos del gobierno, pero pasaron un montón de cosas que son la Lolita Cortiña, que fue una madre maravillosa, estaban todos los problemas y salía a recorrer el país y buscaba a la gente que estaba en problemas, todo eso, ¿no? Entonces, igual los pibes de hijos y los pibes de los piqueteros, los movimientos piqueteros, todo eso para mí fue una derrota al movimiento popular. Hoy mismo, yo voy a comentar ahí en la charla, por ejemplo, Grabois, que es un ídolo de multitudes, aparentemente. Grabois está haciendo un convenio con Grobo Copatel. Grobo Copatel es el rey de la soja. El otro día apareció en el radio el segundo de Grabois con Grobo Copatel. Sí. Eso es algo que Pablo Freire lo decía en su primer libro, en el libro de Pedagogía del Oprimido, que el oprimido, el opresor, pero el oprimido por amor podía salvar al opresor. Y después escribió un libro que se llama La Pedagogía de la Esperanza, donde él se autocritica ese libro y dice que no, que es imposible. O sea, el conflicto entre opresor y oprimido va a existir siempre y no hay forma de paliarlo. Eso que hace Grabois es un paliativo. Hace una empresita con Grobo Copatel que financiará no sé qué cosa. Lo peor, antes de ayer Grabois estuvo reunido 4 horas con Peter Thiel, que es este hombre que ha traído, ha sido inteligencia artificial, que ha intervenido en las guerras. Su inteligencia artificial la
usa para, por ejemplo, para sacarlo a Maduro, lo encontraron a Maduro con eso, encontraron a los jefes de Irán y los asesinaron. Y ese tipo está viviendo en Argentina, muy poca gente lo sabe. Hace 4 meses que está en Argentina, ya tuvo 4 reuniones con el presidente Milei, se compró una casa en pleno barrio norte, y bueno, y el tipo ese es un enemigo del pueblo, sin ninguna duda. ¿Qué está haciendo acá? Están haciendo proyectos, han hecho proyectos, mira, en Honduras, por ejemplo, han comprado tierras, todo eso tiene que ver con la inteligencia artificial, con el tema de la energía, todo esto que está cayéndose, mira, y el petróleo, entonces compraron tierras, hicieron en esas tierras toda una ciudad nueva con todas estas cuestiones, y el resto de la gente que se muera. O sea, nosotros estamos fuera de este sistema que está planteando la extrema derecha, estamos fuera. Nosotros tenemos que ver cómo rescatar la humanidad, cómo rescatar valores. Esa es la tarea, la gran tarea que tenemos todos, seamos educadores o no. Por fuera del poderes hegemónicos, ¿no? O de escenarios. Obvio. Por eso había un monseñor Casareto, que estaba en la línea del monseñor Angelelli también, que decía, cerca de la gente, lejos del poder. ¿No? Y hay una tendencia, no sé, como si fuera humana, ¿viste?, de acercarse al poder, ¿viste?, de estar cerca del poder. Y bueno, yo escribí un artículo ahí en un libro que se llama Un viaje a la autonomía, que se llama Escenarios e intemperies, ¿no? La gente que lucha por la vida, que lucha por la naturaleza, que lucha por la tierra, es crítica al mundo capitalista, tiene que estar a la intemperie. O sea, el escenario es el gobierno, son los gobiernos, y todos los gobiernos que hemos tenido son capitalistas, nos guste o no nos guste, con mayor medida o menor medida, pero son capitalistas. Entonces hoy, para mí, la crisis más grande que tenemos son los representantes, que no nos representan. O sea, estamos hartos de ver cómo se enriquece. Miren, el último caso Adorni es un espanto, y todas las leyes que están haciendo para cubrirlo, esta ley de inocencia fiscal que inventaron ahora, es una barbaridad. Entonces vemos cómo se enriquecen todos, los presidentes, los diputados, los senadores, y la gente está cada vez más pobre. Tenemos que repensar si vamos a hacer elecciones para elegir representantes, o vamos a inventar otro tipo de democracia. Es profundo lo que estoy diciendo, y es idealista, y a lo mejor lleva un tiempo. Pero hay que pensarlo, porque si no, vamos camino a la destrucción. El libro lo que relata es la destrucción de Argentina. Para tomar una fecha cualquiera, porque si no me tengo que ir a 1810, tomé de 1930 para acá, ¿no? Y es espantosa. Yo a mis alumnos les decía siempre, vayan y pregúntenle al abuelo y a sus padres si tenían casa, si no tenían casa, si tenían auto, si no tenían auto, cómo vivían, y pregúntenle ahora. O sea, hoy nadie ningún joven puede pensar no en tener una casa ni comprarse un auto, en tener un trabajo, ¿no? Entonces, digamos, estamos en una situación para mí muy grave, muy grave, y hay que tomarla en serio. Seguro. Hay que tomarla en serio. Tato. De eso se trata la charla que voy a tener. Claro, ojalá tengamos oportunidad de conversar mucho sobre esto cuando estés por acá. Bueno, cómo no. Tato, ya para despedirte y agradeciéndote mucho tu tiempo, en estos tiempos, bueno, un poco lo dijiste en toda esta charla, pero en estos tiempos de inteligencia artificial, de TikTok, los sueños, ¿por dónde tendrían que ir? Bueno, mira, nosotros vamos a terminar cantando una huella de Real Barrio Nuevo que se llama La Huella del Labriego, ¿no? Porque es una canción que es bastante simbólica, pero tiene un estribillo que es hermoso, que lo que está queriendo decir es que el labriego va a traer una estrella, ¿no?, que a la madrugada se vuelve huella, ¿no? Y la estrella serían las utopías, los sueños, y la huella serían los proyectos que tenemos que hacer. O sea, es válido soñar totalmente, nadie nos puede quitar los sueños. El tema es cómo hacemos para implementarlo, ¿viste? Hay que ser muy eficaces en eso. Yo tengo algunos dichos, por ejemplo, es amplios y amorosos. Tenemos que ser amplios para incluir a todo el mundo, ¿no? Y amorosos. El amor es fundamental. Y también tenemos que ser simples y eficaces. O sea, porque tenemos que avanzar en las cosas que hacemos. Si no, vamos a estar siempre dando vueltas, ¿no? Es un tema largo, yo lo estoy resumiendo ahora, pero es un tema bien largo. Lo tenemos que charlar con un vino, Tato. Pero cómo no, y vino riojano, que me encanta. Tato, muchas gracias, un abrazo muy grande y nos vemos el sábado.
Bueno, cómo no, con mucho gusto. Un abrazo grande y besos para ustedes. Muchas gracias, chao, Tato. Chao, chao. Gracias. Un abrazo. Lo escuchábamos a Roberto Iglesias, a Tato Iglesias, sociólogo, uno de los referentes más importantes de la educación popular en nuestro país, fundador, uno de los fundadores y de los impulsores de la Universidad Trashumante. Él lo dijo así muy al pasar, que se fue con el Quirquincho. El Quirquincho es un colectivo vetusto, Sí. pero que funciona, traslada. que se la banca y que se traslada de pueblo a pueblo, ahí dando charlas y talleres y educando. Charlamos un poquito de todo con Tato, siempre es un placer escucharlo. Ahora nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a escuchar una musiquita, y vamos a volver en minutitos nada más. Pues ya está nuestro compañero Santiago Sí, Ariosa. ya está seguramente esperando la Claro, llamada. sí, estaba de estar atento. Así que bueno, escuchamos una musiquita y nos vamos a una pausa.